en este nuevo vídeo vamos a trabajar la transformada de Laplace y la vamos a utilizar para ver una serie de aplicaciones a la resolución de ecuaciones diferenciales. Lo primero que vamos a ver es la definición de transformada de Laplace. Entonces nosotros vamos a partir de una función f que va a estar definida en el intervalo, siempre en el intervalo 0 cerrado más infinito y va a tomar valores en R, y vamos a definir la transformada de Laplace de esta función f como la integral impropia de 0 a más infinito del producto siempre de e elevado a menos st por la función de la cual queramos calcular la transformada de Laplace. Y esta función es una función en S que va a estar definida, por supuesto, en aquellos valores de S para los cuales esta integral impropia sea convergente. Bueno, en ocasiones esta notación la vamos a simplificar y en vez de poner la transformada de Laplace de f de t de s, la vamos a llamar f de s. Aprovecho para recalcar que esta función, la función de la que nosotros calculamos la transformada de Laplace, está definida en t, en r. Sin embargo, s, el valor que toma la transformada de Laplace, es una función que opera en C. Es decir, S va a ser de la forma sigma, o sea, un número complejo más I por omega. Entonces podemos trabajar con esta notación y también en ocasiones podemos simplificarla simplemente poniendo transformada de Laplace de f, teniendo en cuenta que siempre sabemos lo que acabo de comentar, que esta f está evaluada en t y que el resultado es una función compleja. Bueno, ¿qué ocurre? Pues que en los cursos introductorios al estudio de la transformada de Laplace a veces omitimos el carácter complejo de esta transformada de Laplace. ¿Y por qué hacemos eso? Pues por simplificación pedagógica, es decir, porque las matemáticas que nosotros necesitamos para trabajar este tipo de funciones complejas, necesitamos integración compleja que requiere pues, una serie de conocimientos como polos, residuos, integración en plano complejo, funciones holomorfas, etc. Entonces nosotros solamente vamos a trabajar de manera simbólica y vamos a utilizar las tablas de transformadas. Igual que estudiábamos tablas de derivadas sin necesidad de calcular para cada función el límite o tablas de integración, pues nosotros vamos a trabajar con tablas ya hechas. Por eso hemos visto las funciones más sencillitas, cómo se calcularían esas transformadas de Laplace, pero no lo haremos normalmente, sino que utilizaremos esos resultados. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que muchas veces nosotros vamos a tener que calcular lo que se llama la antitransformada, es decir, calcular la función t de la cual yo calculo la transformada de Laplace. Entonces, nosotros conoceremos f de s y tengo que ir, como digamos, al revés, calcular f de t. Esto lo vamos a utilizar muchísimo en el cálculo de ecuaciones diferenciales. ¿Qué ocurre? Pues que la antitransformada de Laplace de una función f de s, fijaos qué forma tiene, es una integral compleja, es un límite cuando tiende a infinito de una función que actúa en c. Entonces, este vídeo, digamos que el nivel de este vídeo supera, haremos otros vídeos donde trabajaremos integración compleja, tendremos que ver polos, residuos, una serie de cuestiones que superan el nivel de este vídeo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues vamos a ver ahora simplemente cómo calcular las transformadas de las funciones básicas. Vamos a empezar por la función más básica que existe, que es la función constante 1. Recordamos que está definida, su dominio de definición, siempre cualquier función a la que le calculemos la transformada de Laplace va a tener este dominio de definición por definición de transformada de Laplace. Y fijaos que me encuentro con una integral impropia de 0 a infinito. Bueno, aprovecho para recordar cómo se calculan las integrales impropias. Pues lo que hacemos es restringirnos a un dominio, digamos, a un intervalo donde yo sé que la integral va a ser convergente y luego calculo el límite cuando b tiende a infinito. Si yo calculo la integral de 0 a b, fijaos que como estoy integrando respecto de t, s será una constante y me quedará menos 1 partido por s por elevado a menos st. Y esto, regla de Barrow, de 0 a b. Evalúo en b menos evalúo en 0. Si evalúo en b me quedaría menos 1 partido por s por elevado a menos sb. Insisto, la b la sustituyo en la t, que es mi variable de integración, no en s. Menos por menos más, cuando evalúo en 0, pues me queda 1 y me queda 1 partido por s.
Ahora ya he calculado cada una de las integrales y tomamos límite cuando b tiende a infinito. Bueno, es evidente que esto tiende a 0 y solo me quedaría 1 partido por s. Es decir, este límite existe y la integral, la transformada de Laplace va a ser el 1 partido por s. Vamos a ver otra función también muy sencilla que sería la función t. Quedaría entonces, por definición, integral impropia de 0 a más infinito elevado a menos st por la función en la que estamos trabajando. Límite cuando b tiende a más infinito y calculamos esta integral. Fijaos que esta es una integral muy sencilla de segundo de bachillerato que resolveremos por partes. Para bajar la derivada tomaremos u igual a t y el resto sería diferencial de v igual a e elevado a menos st diferencial de t. Derivamos la u igual a diferencial de t e integramos diferencial de v. Y que me quedaría menos 1 partido por s por elevado a menos st. Entonces voy a coger esta integral parcial y aplico u por v menos 1 partido por s por t por elevado a menos st evaluado de 0 a b. Y ahora sería menos con el menos más v diferencial de u. Esta parte la sustituyo, evalúo en b y me queda esta expresión, evalúo en 0 y fijaos que se me simplifica. Y ahora tengo que calcular esta integral, que es muy sencilla, porque fijaos, 1 partido por s es constante, porque yo estoy integrando respecto de t, saldría fuera de la integral. Y al volver a integrar, que me quedaría menos 1 partido por s por elevado a menos st, fijaos que el 1 partido por s que ha salido fuera con el menos 1 partido por s de la integración me quedaría el menos 1 partido por s cuadrado. Evalúo de b a 0 o de 0 a b y me quedaría, evaluando en b, me queda esta expresión y evaluando en 0 me quedaría 1 partido por s cuadrado. Fijaos que el signo más viene de que es menos por menos más. Bueno, pues esta sería la integral y ahora solo me falta tomar límite cuando b tiende a infinito. Esto tiende a 0, esto tiende a 0 y me queda la expresión simplificada 1 partido por s cuadrado. Bueno, vamos a ver ahora un tercer ejemplo con una función también muy básica que sería la exponencial. Fijaos que en este caso yo puedo operar y me quedaría e elevado, aplicando las propiedades del producto de exponenciales, menos factor común s menos at. Esta integral sería el límite cuando b tiende a infinito de la integral parcial y ahora fijaos que es elemental, me quedaría menos 1 partido por s menos a, que es la constante, por e elevado a menos s menos a por t integrado de 0 a b. Bueno, ahora sustituiríamos en b menos la sustitución en 0, que es esta operación que es muy sencilla, y tomamos límites. Esta parte me va a tender a 0 y me queda directamente 1 partido por s menos a. Estas transformadas de Laplace las vamos a ir memorizando porque nos van a salir muchísimas veces. No haremos todo el cálculo, sino que directamente lo que os comentaba, aplicaremos la tabla de transformadas ya calculadas. Y ya para terminar, bueno, vamos a hacer una función también muy sencilla, muy básica, que es el coseno, y os propongo como ejercicio que vosotros hagáis el seno para practicar. Bueno, pues sería la integral impropia de 0 a más infinito de esta función y fijaos que es una integral muy conocida que tenemos que hacer por partes 2 veces porque nos va a dar una integral recurrente. Tomamos, por ejemplo, u como la exponencial y diferencial de v como el coseno. Recordad que podríamos haber tomado las partes al revés, pero luego cuando volvamos a tomar partes hay que ser coherente, hay que tomar las partes de la misma forma. Bueno, diferencial de u es menos s por elevado a menos st, diferencial de t, y v sería la integral del coseno, que es el seno de at dividido entre a, que es la constante. Bueno, pues u por v menos v, la integral diferencial de u. Sustituyo s partido por a, el menos por menos forma más, y el s partido por a, como es constante respecto de t, lo saco de la integral. Fijaos que vuelvo a tomar partes, u lo tomo como elevado a menos st, esta sería diferencial de u, y ahora integro el seno y me quedaría menos 1 partido por a por coseno de at. Bueno, vamos a
expresar todo esto que tenemos aquí, fijaos que sería la parte que vuelvo a copiar y ahora simplemente he aplicado la integración por partes. Pero fijaos lo que me doy cuenta, que me vuelve, si yo saco ese partido por a fuera y multiplicado me va a dar ese cuadrado partido por a cuadrado, si yo lo saco fuera, ¿qué es lo que observo? Pues que me vuelve a quedar, como ya habíamos intuido, la misma integral. Entonces, si yo llamo y, para que me queden los cálculos, la notación más simplificada, llamo y a la integral del enunciado, fijaos que me quedaría y igual 1 partido por a por elevado a menos st seno de at. Aquí me quedaría menos s partido por a cuadrado por la exponencial y por el coseno, y aquí me quedaría s partido por a por s partido por a, que forma el s cuadrado partido por a cuadrado, por la integral. Fijaos que este menos, que no ha aparecido aquí, pero sería más por menos menos. Este término lo voy a pasar al otro lado sumando y me aparece esta expresión. Fijaos que si ahora hago como un denominador a cuadrado, me quedaría a cuadrado más s cuadrado partido por a cuadrado. Voy a simplificar en ambos lados de la ecuación el a cuadrado y este a cuadrado más s cuadrado pasaría dividiendo. Entonces fijaos que ya la expresión simplificada me quedaría esta y ahora simplemente tengo que evaluar de 0 a b y tomar límites cuando b tiende a infinito. Fijaos, sustituyo la t por b y ahora tomamos límites. Fijaos que esto es algo acotado por algo que tiende a 0, toda esta parte se me simplifica y simplemente quedaría s partido por s cuadrado más a cuadrado. La vamos a recordar, la vamos a memorizar, que cuando tengo la transformada de Laplace del coseno me va a quedar arriba el seno y abajo s cuadrado más a cuadrado, siendo a el número que multiplica al ángulo t. Bueno, evidentemente no todas las funciones van a tener transformada de Laplace y yo voy a necesitar unas condiciones para que esta integral exista. Son dos cuestiones. Primero, que sea convergente y luego que cada una de estas integrales también exista. Bueno, si f es continua a trozos en todos estos intervalos de la forma 0b, voy a tener la integral definida, va a existir. Pero la continuidad por tramos me va a garantizar la existencia de cada integral parcial, pero no me digamos, garantiza la existencia de esta convergencia, la existencia del límite cuando b tiende a infinito. Es decir, que yo, para que exista la transforma de Laplace, deberé imponer condiciones adicionales. Bueno, ¿cuáles son esas condiciones? Pues vamos a verlo muy rápidamente. No voy a entrar en demostraciones, simplemente una cuestión muy básica de recordar lo que llamamos cuando una función es de orden exponencial. Bueno, pues si la podemos acotar por una función de la forma exponencial con a mayor que 0. Si f es continua a trozos en todo intervalo y además es de orden exponencial, bueno, pues hay un teorema que nos asegura la convergencia. Fijaos que habrá funciones que tengan transformada de Laplace sin cumplir este teorema. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque hemos dado una condición suficiente para la convergencia, pero no necesaria. Bueno, ¿a nosotros qué es lo que nos interesa? Pues de forma operativa, cuáles son aquellas funciones fundamentales básicas en las que, sin tener que estudiar pues si es de orden exponencial o no, sino directamente ya sabemos que podemos trabajar sabiendo que va a haber convergencia. Pues van a ser pues las que hemos estado viendo. 1, la t, t elevado a n, la exponencial, seno, coseno y productos de estas funciones. Bueno, vamos a ver ahora la transformada. Este ejemplo me parece muy importante, que es cuando ya tengamos funciones a trozos. Bueno, este caso es muy sencillo y luego veremos casos un poquito más complicados, porque nos va a aparecer muchas funciones a trozos en problemas de ingeniería, de física o de matemáticas. En principio, esta función pues muy facilita, porque fijaos que esta función se anula si t es mayor o igual que 3. Es decir, que yo la transformada, como es una integral, va a ser la integral, pues sabemos por propiedades de linealidad de la integral, de 0 a 2, la función actúa la función t, y de 2 a 3 actúa la función 2t menos 6. Es decir, que esta integral yo la voy a poder descomponer en suma de dos integrales. Fijaos que la primera parte, el primer trozo, es una integral por partes,
no me detengo demasiado porque es muy sencilla, y la calculo. Y la segunda parte, pues lo tengo lo mismo, una integral de 2 a 3 también por una función que se puede integrar por partes. Tomaremos la parte polinómica para derivar porque se me simplifica y la parte correspondiente a la exponencial para integrar. Bueno, en cualquier caso sería u por v menos v por la integral de v por diferencial de u. Bueno, evaluamos en 3, fijaos que sustituyo la t por 3, aquí sería evaluar 3 por 2, 6, me quedaría 0, menos la evaluación en 2. Y luego aquí esta integral que es elemental sería 2 partido por s por menos 1 partido por s por elevado a menos st, evaluado de 2 a 3. Sustituyo y opero. Fijaos que esta parte se me simplifica y aquí tendríamos la parte correspondiente a 1 partido por s, la parte correspondiente a s cuadrado y la parte correspondiente a elevado a menos 2s. Juntaríamos, vamos un poquito para atrás, juntaríamos lo que teníamos en uso 1 y lo que tenemos en uso 2. Bueno, podéis parar el vídeo y verlo con detalle porque es muy fácil, y esta sería la transformada. O sea, lo importante es que yo he podido descomponer esa integral en suma de integrales. Bueno, antes de ver aplicaciones, vamos a ver, y otras funciones también que veremos, que vamos a utilizar muchísimo, pues vamos a ver un poquito cómo podemos simplificar los cálculos a través de las propiedades de las transformadas de Laplace. Bueno, pues como son integrales, recordamos que no es más que una integral, una transformada de Laplace, pues va a cumplir todas esas propiedades que nosotros conocemos de la linealidad de las integrales. Es decir, que la transformada de p por f más q por g, donde p y q son números reales y f y g son funciones sobre que están definidas de 0 a más infinito, pues será p por la transformada de f más q por la transformada de g. Bueno, esta segunda propiedad es importantísima. Me dice que si f es continua, la transformada de la derivada es s por la transformada de f menos f de 0. Este es un caso particular de una propiedad que vamos a ver ahora y que me va a permitir calcular la transformada de Laplace de la derivada enésima. Fijaos, aunque lo veremos al final del vídeo, que la finalidad, una de las utilidades, digamos, que va a tener la transformada de Laplace es la resolución de ecuaciones diferenciales. Y dicho de una manera muy coloquial, excesivamente coloquial, lo que hace la transformada de Laplace es, digamos, quitar derivadas. Entonces, en el momento que yo quite derivadas, esa ecuación diferencial, al desaparecer las derivadas, se va a convertir en una ecuación puramente algebraica y yo la resolveré de una manera mucho más sencilla. Bueno, vamos a ver la propiedad que os comentaba. El caso, hemos visto el caso particular, pero vamos a ver el caso general. Fijaos la fórmula, sería s elevado a n, n el orden de derivación, por la transformada de Laplace. Y ahora voy restándole s elevado a órdenes de derivación más bajos por f de 0 por la derivada, o sea, disminuye el orden, el exponente que es el orden de derivación y me va subiendo el orden de derivación de la función. Y siempre, siempre evaluado en 0. Bueno, otra propiedad también muy importante es que la transformada de Laplace de una integral de 0 a t es 1 partido por s por la transformada de s. Fijaos que no tengo que calcular la integral para luego a esa función calcularle la transformada de Laplace, sino que directamente aplico esta propiedad. Y luego, también importantísima, si tengo una transformada de Laplace multiplicada por una exponencial, fijaos que multiplicar por una exponencial lo que hace en el conjunto de llegada es moverme a hacer una traslación en el conjunto de llegada. Es decir, fijaos, simplemente tengo que calcular la transformada de Laplace de f y evaluar el resultado en s menos c, siendo c el número que tengo aquí, en lo que está elevada la exponencial. Bueno, vamos a trabajar ahora con unas funciones importantísimas para las matemáticas y sobre todo para la física y para aplicaciones en ingeniería. Vamos a definir unas funciones que se definen. Es una familia de funciones para todo A perteneciente a R. Cada A tendrá su U sub A de t, que es lo que se llama función escalón unitaria o función de Heaviside.
¿Por qué se le llama escalón unitaria? Pues fijaos, porque está definida. Es que a partir de ese A, por eso digo que cada A va a tener su propia función unitaria, escalón, vamos a tener que es como un escalón. 0 hasta el A vale 0 y a partir del A es una función que vale constantemente 1. Y esta función la redefinimos, la llamamos h de Heaviside, de t menos a. Fijaos cómo opera. Uso a de t, fijaos que si la t vale a, aquí al poner a quedaría h de 0. Es decir, la función h antes del 0 es nula y después del 0 vale 1. Y esta función nos va a servir como moduladora de dominios. Ahora veremos cómo. Nosotros vamos a tener una función f que la podemos definir, una función que esté definida que antes de a es nula y a partir de a, fijaos, no vale 1, sino que vale pues g de t menos a. Y entonces una función a trozos de esta forma, yo en vez de trabajar con una función a trozos la puedo compactar y escribirla como el producto de h de t menos a por g de t menos a. Y esta función va a ser muy importante, ya digo, en la resolución de ejercicios prácticos. Bueno, fijaos, ¿cómo opera? Pues opera de la misma forma que actuaba h. Cuando yo multiplico por un número que sea, aquí, perdón, me acabo de dar cuenta, perdonad que falta un igual. Esta función está definida en todo R, es decir, que no me puedo comer, o sea, me he comido aquí el igual. Es una pequeña errata. Pero lo comento para que no penséis que esta función no está definida en t igual a. De hecho, cuando t valga a, esta función valdría, al multiplicarla aquí, valdría g de 0 y aquí valdría, al multiplicarla, valdría 1, es decir, que me valdría el valor que tome g. Sin embargo, como está multiplicada, en las partes anteriores esta función valdría 0. Entonces, ¿cuál será la transformada de una función que la pueda expresar de esta manera, una función a trozos? Pues sería la transformada de g, me quedo con g, pero fijaos, g evaluado en t, por e elevado a menos as, siendo a el punto donde la función cambia. Fijaos que esta función la podemos llamar, es como una especie de función apagado-encendido. La vamos a ver ahora. Una función, la función es muy útil para describir funciones, ya digo, definidas a trozos, y esta es la función que vamos a llamar apagado-encendido o encendido-apagado. Fijaos cómo funciona. Hemos dicho que la función h era recta y luego daba un salto. Pero si yo combino dos funciones h, lo que tendré es la forma de escalón, porque actúa 0 si t es menor que a partir del b también vale 0 y luego tengo entre el valor a y hasta el valor b, esa función vale 1. Es como que se enciende en a, vale 1, y se apaga en b. Por eso se llama función apagado-encendido. Y si yo tengo una función g de esta forma, pero que en vez de valer 1 valga p, o bueno, el valor que sea, p en t, pues entonces g también la puedo expresar en función de esta función como resta de h. Entonces g la puedo poner como esta función g, como p por la resta h de t menos a por h de t menos b. Y ahora vamos a ver cómo calcularíamos vamos a ver más adelante cómo calcularíamos la transforma de Laplace de este tipo de funciones. Bueno, la última propiedad que vamos a ver es que si tengo t elevado a n por f de t, que también es muy útil porque aparece muchas veces, pues es muy sencillo. Yo solo tengo que calcular la transforma de Laplace de f y multiplicarlo por menos 1 elevado a n, siendo n el exponente, por la derivada enésima, coincide n con n. Bueno, lo vemos en este ejemplo. Aquí n sería 2 y yo solo tengo que calcular la transforma del coseno. Me iría a mi tabla, o me la sé de memoria, ese partido, fijaos que sería a cuadrado más s cuadrado, pero aquí a vale 1, por lo tanto 1 más s cuadrado. Entonces, ¿qué sería? Aplico la fórmula, sería menos 1 al cuadrado. Tengo que calcular la transforma de Laplace, lo que me haya salido, derivarlo dos veces. ¿Por qué? Porque estoy con n igual a 2. Derivo una vez, derivo otra vez y esta ya tendría el resultado. Bueno, y ahora vamos a ver también otra definición que también la vamos a necesitar en aplicación de ejercicios. Y es una definición muy importante que es la convolución. ¿Cómo se define la convolución de dos funciones? F de t convolucionado con g de t. Pues se define a través de una integral de 0 a t, el valor que toma aquí,
por f de x g de t menos x. Primero multiplicaríamos, integraríamos respecto de x y evaluaríamos en t y en 0. Por lo tanto, el resultado, como ya vemos, va a ser una función de t. Bueno, pues ¿por qué es importante? Pues porque la transformada de Laplace de una convolución es el producto de las transformadas de Laplace. Es decir, podemos pasar en las dos direcciones. Nos puede interesar calcularlo así o calcularlo al revés, dependiendo del ejercicio. Bueno, y ahora voy a rápidamente ver un cuadro resumen. Os he puesto un cuadro resumen, como igual que comentaba las tablas de derivadas o de integrales, pues es una hoja donde vamos a tener todas las transformadas de las funciones más importantes. Bueno, esta sería la definición y aquí tenemos cómo quitar derivadas. Fijaos, siempre que yo tenga derivada de una función, puedo eliminar las derivadas a través de la transforma de Laplace. Bueno, esta es la fórmula que hemos visto antes, esta es la fórmula de la derivada primera y voy a detenerme un poquito en la derivada segunda para que veáis un poco cómo sería la fórmula. Como tengo derivada segunda, sería s cuadrado siempre por la transformada de f, y ahora voy bajando el s, voy bajando el exponente, sería menos s por f de 0, menos sería s elevado a 0 que desaparece, y fijaos que aquí va subiendo conforme bajábamos el exponente de la s, subíamos el orden de derivación. Sería s elevado a 1 por f elevado a 1 y aquí sería menos s elevado a 0 por f elevado a derivada primera. La transforma de Laplace de la integral, que ya la hemos visto antes. Esta también es importante, la transformada de elevado a t por f lo hemos visto que es una especie de transformación, de traslación en la imagen. Esta que también la hemos visto, esta que es la que hemos visto también, que suponía como una multiplicar, es como que se desvanece la e elevado a menos a s, es como que nos baja porque estamos multiplicando, la estamos haciendo como más pequeña, es una atenuación de la transforma de Laplace. La de la convolución, esta es la que hemos calculado, y os he puesto también la polinómica, que también nos va a salir muchísimo, la de elevado a t, que también la tenemos, la del seno, que es la que os he dejado como ejercicio, la del coseno, la de la función h, que nos la vamos a aprender, que es elevado a menos a s partido por s, y la del producto, que también es una función típica, la combinación polinómica con exponencial. Bueno, me voy a fijar en estas dos para que la recordéis. Fijaos la simetría que tiene. Tanto el seno como el coseno abajo me va a aparecer en el denominador s cuadrado más a cuadrado. La del coseno lleva simplemente s y la del seno lleva el ángulo que tenemos aquí. Bueno, vamos a ver ahora la transformada inversa de Laplace. En muchos ejercicios, bueno, hay una dirección que es, dada f, calcular su transformada, pero yo puedo tener el valor de la transformada y querer calcular la función cuya transforma de Laplace me da el valor, el resultado del ejercicio. Vamos a ver, en este ejemplo muy sencillo, pues no tendríamos que pensar nada. ¿Cuál sería la función, la antitransformada de a partido por s cuadrado más a cuadrado? Pues el seno. Vamos a calcular ahora, bueno, fijaos que os he comentado antes que la antitransformada de una función deberíamos ir a una integral compleja, muy complicada. Entonces vamos a utilizar una serie de recursos más bien algebraicos para calcular. La idea va a ser que la función que yo me dé la transforme en sumas y productos de funciones básicas, de las cuales esas funciones básicas yo las voy a tener en mi tabla de antitransformadas. Fijaos que o bien a través de fracciones parciales o, si no pudiera, a través también de convolución. Si yo esto lo puedo poner como un producto, yo aplicaré la antitransformada como producto de la convolución de las dos, y entonces tendré que calcular ya por separado. Es una especie de aquello que nos gustaría, que no es verdad, que la integral del producto es el producto de las integrales. Pues de alguna manera la convolución, el uso de la convolución y la antitransformada me permite separar en producto de funciones. Bueno, es una idea un poco intuitiva, pero para que recordéis esa idea. O sea, la idea es, a través de transformaciones de la función que me den, o bien por métodos algebraicos o a través de la convolución, yo voy a ir a
que me quede como combinación lineal de antitransformadas que me aparecen en la tabla y que yo ya resuelvo de una manera muy pues, inmediata. Bueno, en este caso vamos a utilizar una técnica que también utilizábamos, si recordáis, en el cálculo de integrales, racionales. Entonces vamos a descomponer esta fracción en fracciones parciales. ¿Y cómo se hacía? Pues factorizábamos y por cada polinomio que tenga grado 1 yo pongo una constante y el polinomio que es de grado 2, fijaos que esto no lo puedo factorizar más porque tendría raíces complejas y estoy factorizando en R, entonces sería b por s más c. Bueno, esto es muy básico, haríamos mínimo común múltiplo y multiplicaríamos en cruz. Sería a por s cuadrado más 4 más s por bs más c. Ahora opero porque a mí me interesa igualar coeficientes. A ver, agrupo en s cuadrado, como aquí no tengo s cuadrado, el coeficiente a más b valdría 0. Agrupo en término en s, c, como aquí no tengo el equivalente en s, pues c valdrá 0 y 4a, que es el término independiente, sería igual a 1. Fijaos que me queda muy fácil, a igual a un cuarto, b igual a menos un cuarto y c igual a 0. Es decir, que esta antitransforma de Laplace se me va a convertir, sustituyendo, sería aquí un cuarto por s, menos, aquí sustituyo, menos un cuarto por s más un cuarto. Sacaría factor común el menos un cuarto y me quedaría esto que tengo aquí. Bueno, entonces fijaos que la 1 partido por s es muy básica y la s partido por s cuadrado más 4 también la conocemos. Fijaos, ¿cuál es la 1 partido por s? Pues es la primera que hemos calculado, sería la función constante 1 y esta que también la recordamos que era coseno. Aprovecho para recordaros que era s partido por s cuadrado más a cuadrado. Entonces este 4 le tengo que calcular la raíz cuadrada porque aquí aparecía la a y aquí aparecía el a cuadrado. Es decir, que si aquí tengo un 4, aquí tengo un 2. Fijaos que esto al final se trata siempre de, igual que hacíamos en integrales, ajustar constantes. Bueno, vamos a ver otro caso en el que aquí no puedo factorizar y lo que voy a hacer es completar cuadrados. Y esto también es una técnica que se utiliza muchas veces en matemáticas y que me permite simplificar las fracciones. Bueno, lo vamos a poner como función de s menos 2 y vais a pensar, ¿y por qué de s menos 2? Pues fijaos que si yo completo este cuadrado, fijaos que aquí yo tengo un s cuadrado menos 4s. Entonces, tengo que buscar cuadrado del primero, doble producto. Este doble producto, si yo simplifico por 2, es lo que me queda un 2s. Me va a quedar un 2s, es decir, que tengo que tener aquí un 2 para que sea, fijaos, cuadrado del primero, menos doble producto. Este menos lo coloco porque yo estoy viendo que aquí tengo un menos. Entonces, doble producto que me va a formar un 4s y luego me quedaría más cuadrado del segundo. Cuadrado del segundo sería más 4, pero yo tengo un más 20, es decir, que ese más 4 de ese 20 voy a tomar por un lado el 4 para formarme mi cuadrado perfecto y me va a quedar suelto un 16. Es decir, que si yo, bueno, esto es elemental, es casi de segundo de la ESO, si yo opero aquí, obtengo esto que tengo aquí. ¿Y qué es lo que he conseguido? Pues expresarlo en la forma, fijaos que yo quiero llegar a la forma s partido por s cuadrado más a cuadrado. Aquí no voy a poder conseguir un s cuadrado, voy a conseguir un s menos 2 al cuadrado. Es decir, que en la parte del numerador yo tengo que tener también un s menos 2 para que me quede el mismo parámetro. Es decir, que saco factor común 2 y lo expreso s menos 2, también es muy sencillo. Si no lo veis a ojo, pues entonces lo hacéis aplicando, componiendo constantes, pero es que se ve. Porque si yo saco factor común, pues lo mismo. Aquí me quedaría un menos 4 y yo tengo un 3. Pues le tengo que sumar, tengo que tener un 7 para que el 3 más 4 me forme el 7. Bueno, en cualquier caso es elemental. Y fijaos que lo puedo factorizar, lo puedo descomponer como 2. Yo siempre le tengo que dar esa forma que tenía la tabla. Y la forma es algo partido por algo al cuadrado más un número al cuadrado. Y eso sería, entonces va a tener la forma coseno de AT. Pero cuidado, cuidado, porque aquí no tengo una S, tengo un S menos 2. Entonces vamos a ver cómo se modifica la antitransformada de Laplace. Bueno, en cualquier caso, aquí me quedaría 7 cuartos. Vamos a ver por qué aparece este 4. En principio sería 7
por 1 partido por s menos 2 al cuadrado más 16. Pero ¿qué ocurre? Que esto tiene toda la pinta, tiene toda la forma de un seno. Entonces, fijaos que la forma, la antitransformada era, recordamos, a partido por s cuadrado más a cuadrado. Entonces, si yo le tengo que dar la forma y aquí tengo un 16, aquí tengo que tener la raíz cuadrada de ese número. Como yo no tengo este 4, lo pongo y lo quito, que eso es muy útil y lo hacemos muchas veces en matemáticas, para darle la forma que yo quiero. Y entonces, al final, fijaos, tengo la antitransformada de esta parte y la antitransformada de esta parte. Recuerdo una de las propiedades, por eso lo he escrito aquí para tenerlo más fresco, que cuando había una traslación en S menos A, eso suponía que la función de partida venía del producto, tenía una exponencial multiplicando. Entonces, si yo tengo aquí un S menos 2, esto significa que el resultado debe ir multiplicado por esta atenuación que decíamos, la exponencial de 2t. El número que tengo aquí es el que multiplica a la t. Y este 4 de 4t me viene de la raíz cuadrada del 16. Bueno, y lo mismo, entonces aquí tendría la forma seno, este 16, que es lo que he comentado, me dará este 4 y este elevado a 2t que viene de haber movido la variable. Bueno, en cualquier caso, esto ya son cuentas muy sencillas, coloco los resultados y ya tengo el resultado. Bueno, vamos a ver aquí, este es otro ejemplo en el que no puedo utilizar la técnica anterior, ni puedo factorizar, ya tengo los cuadrados. Entonces voy a utilizar lo que os he comentado de la convolución. Fijaos, esta función la puedo poner como producto de 2 y yo me doy cuenta que esta sí que sabríamos calcularla, la antitransformada y de esta también. Entonces, fijaos, sería la antitransformada es la convolución de las antitransformadas. Entonces, esto sería el coseno de t, fijaos que 1 al cuadrado sería 1 por t, y esta sería, se ve claramente, el seno de t. Pero, claro, ahora tengo que hacer la convolución, tampoco es que sea tan sencillo, pero por lo menos he pasado de una antitransformada, que en principio no sabemos calcularla, tendríamos que hacer una integral compleja muy complicada, a la convolución que ya estamos en una integral, pues que es de números reales mucho más sencilla. Bueno, esto he puesto el resultado, pero ahora vamos a ver despacito cómo se calcularía esta convolución para que por lo menos veáis un ejercicio de convolución. Bueno, recordamos que por definición es la integral definida de 0 a t de la función que tenemos al principio, coseno evaluado en x, por el seno de t menos x, diferencial de x. Esto simplemente estoy aplicando la definición de convolución. Bueno, esta integral parece complicada, pero es muy fácil, es una integral de segundo de bachillerato. Desarrollo el seno como seno coseno menos coseno seno y lo voy a separar en resta de dos integrales. Fijaos que parece complicada, pero yo estoy integrando respecto de x, es decir, que el seno de t va a poder salir fuera de la integral porque es una constante. Y lo mismo aquí. En esta integral el coseno depende de t, no depende de la variable de integración, por lo tanto sale fuera sin problema ninguno. ¿Y ahora qué me encuentro? Bueno, pues una integral inmediata. Recordamos la fórmula del ángulo mitad. Coseno cuadrado de x medio será 1 más coseno de x partido por 2 y es la que aplico. Y aquí coseno seno, que lo puedo aplicar también como el ángulo doble, sería 1 medio del seno de 2x. Y es lo que voy a utilizar para resolver esta integral. Bueno, en cualquier caso, aquí tendríamos el seno de t y esta integral es inmediata, t partido por 2, y aquí me quedaría 1 medio por la integral del coseno, que sería 1 medio por el seno de 2t, y esta integral que tenemos aquí, que es lo que he comentado antes, ¿no? Pues también es inmediata. Entonces, bueno, hago operaciones, sería t medios por el seno más un cuarto sería, lo que tengo aquí, simplemente lo copio, ¿vale? No he hecho más que copiarlo y he evaluado en 0 y en t. Esto se me simplifica con esto y aquí que me queda pues 1 medio de t por el seno de t. Bueno, es una integral muy fácil y sobre todo hemos visto que hemos pasado a través del uso de la convolución a una integral que sabemos hacer ya mucho más sencilla que la integral que nos hubiéramos tenido que resolver si hubiéramos aplicado la antitransformada a esa función. Bueno, pues ya estamos en condiciones de aplicarlo
a la parte matemática. Este vídeo solamente vamos a trabajar la aplicación a la resolución de ecuaciones diferenciales. Bueno, partimos de una ecuación lineal de orden n no homogénea con coeficientes constantes con una serie de condiciones iniciales. Este tipo de ecuaciones las hemos visto en otro vídeo, pero vamos a ver una nueva forma de resolverlo utilizando la transforma de Laplace. ¿En qué se va a basar? Bueno, pues si yo aplico, mejor dicho, la transforma de Laplace a ambos lados, fijaos que por unas propiedades yo voy a ir quitando todas esas derivadas y me va a quedar al final, después de hacer operaciones, una ecuación, de la forma transforma de Laplace por i igual a una función que depende de s. ¿Y qué es lo que yo quiero calcular? ¿Qué es resolver una ecuación diferencial? Pues es calcular la función i que me verifica esta ecuación. Entonces, en el momento que yo calcule i, que es calcular la antitransformada, yo ya tengo resuelta la ecuación diferencial. Bueno, vamos a verlo con un ejercicio, un problema de valor inicial, donde me da una ecuación sencilla de orden 2, coeficientes constantes y no homogénea. Vamos a aplicar, como he dicho, a ambos lados de la ecuación la transformada de Laplace. Fijaos, aquí por linealidad me quedaría 4 la transformada de la derivada segunda menos la transformada de i igual a la transformada de 1. Aquí aplico la fórmula de la derivada, la finalidad siempre, insisto muchísimo, es quitar derivadas, que desaparezca la ecuación diferencial. Entonces recordamos que era cuando el orden es 2, sería s cuadrado por la transformada menos s elevado a 1 por f de 0 menos f' de 0, es la fórmula. He puesto el s por 0 para que veamos que tengo que poner f de 0, aunque se nos vaya a ir, pero para que recordemos la fórmula, menos i' de 0, que era 1/2. Entonces, fijaos que todo esto me desaparece y me queda, bueno, he puesto aquí, es la fórmula para recordarla, fijaos que me va a quedar 4s cuadrado por l de i menos 2, 4 por 1/2, menos l de i. Entonces, me va a quedar una ecuación cuya incógnita va a ser lo tengo aquí escrito otra vez, la transformada. Fijaos que es muy sencillo, paso el 2 al otro lado, saco factor común, la transformada, que es mi incógnita, y me queda una ecuación. ¿Cómo tengo que calcular? ¿Cómo calculo i? Pues a través de la antitransformada. Pero es de los ejercicios que hemos estado viendo. Esta función la voy a factorizar, la voy a poner como suma de fracciones parciales. Entonces, fijaos, lo primero que hacemos es factorizar el denominador y lo voy a poner como sumas parciales. Sería 1, bueno, aquí es que se me simplifica, con lo cual es más sencillo, a partido por s más b partido por 2s menos 1. Fijaos que al tener grado 1 solamente tengo que poner una constante. Hago producto en cruz y me queda a por 2s menos 1 más b por s e igualo numeradores. Termino en s en esta parte 0. Y será igual al coeficiente en s, que sería 2a más b, que es lo que tengo aquí escrito. Término independiente a la izquierda sería 1, término independiente a la izquierda menos a. Ya tengo calculado a y b, es decir, que esta transformada de i será menos 1 partido por s, será menos 1 partido por s más 2 partido por 2s menos 1. Y a esa función, que es lo que tengo aquí escrito, es a lo que le voy a calcular la antitransformada. Pero fijaos que esta parte me interesa expresarlo de esta manera. O sea, me interesa arreglarlo, digamos, para que me quede la forma en la que yo puedo calcular fácilmente la exponencial. Lo mismo que las integrales, llevarlos a la receta, a la plantilla. Entonces, fijaos, la menos 1 partido por s, pues será menos, saco fuera por linealidad, y la antitransformada de 1 partido por s, pues la hemos hecho al principio, es 1. Y si recordáis la fórmula de 1 partido por s menos a, era e elevado a a por t. En este caso, pues como el a es un medio, me quedaría menos 1 más elevado a un medio t, y ya tengo resuelta mi ecuación diferencial. Vamos a ver otro ejercicio, pues con la función f de t un poquito más complicada. Lo mismo, aplico transforma de Laplace a todos los elementos. Derivada segunda, ahora ya vamos un poquito más rápido, sería s cuadrado por l de i menos s por i de 0 menos i' de 0. Aquí menos 3 veces aplico transformada a la derivada, que es s por l de i menos i de 0, más 2 veces l de i, y en el otro lado pues me va a quedar lo mismo. Bueno, arreglamos, i de 0 vale 0, se me simplifica, i' de 0 sustituyo por 4, i de 0 se me simplifica, y fijaos que haciendo cuentas me queda esta ecuación. Entonces tendríamos
Antes de despejar voy a calcular la transformada elevado a t, que recordamos que es 1 partido por s menos 3, el 3 que tengo aquí arriba, y ahora ya, bueno, arreglo la parte de la derecha, es simplemente álgebra básica, y esto pasaría dividiendo. ¿Qué me encuentro? Pues que tengo que voy a aplicar el método de la descomposición de fracciones. Factorizo este polinomio y me quedan los trozos s-1, s-2 y s-3 y agrupo, bueno, pues sería 4s-10 va a ser a por s-2 por s-3 más b s-1 por s-3 más c s-1 por s-2. Agrupo, me interesa hacer operaciones y agrupar en torno, factorizar por s cuadrado por término en s y por término independiente. Término en s cuadrado, no tengo nada, 0. Término en s cuadrado, a más b más c. Término en s, 4. Término en s, menos 5a menos 4b menos 3c. Y término independiente, menos 10, que sería 6a más 3b más 2c. Resuelvo por Gauss, por Kramer o como queramos y calculamos a, b y c, que lo sustituiré aquí y me quedará la antitransformada de esto. Bueno, cada uno de los trocitos ya veis que son tipo exponencial, sacamos el menos 3, o sea, fuera de la antitransformada, y como que tenemos s menos 1 sería elevado a 1t, 2 que sale fuera por elevado a, esto perdonad, es una errata, es más 2t, me he equivocado, y aquí sería más e elevado a 3t. Fijaos que estos ejercicios, que si los hacemos por el otro método, nos quedaban siempre como combinación lineal de exponenciales, o sea que en ese sentido, pues evidentemente nos va a salir lo mismo que por el otro camino. Bueno, vamos a ver otro ejercicio donde f de t, ¿por qué he puesto este ejercicio? Pues me parece muy interesante porque muchas veces en problemas de física o de ingeniería esta función va a ser una función a trozos y van a ser funciones, fijaos, en los que en un instante empieza a actuar pues un pulso o una función que actúa dependiendo en un momento del tiempo. Entonces vamos a tener que resolver muchos problemas de valor inicial con funciones a trozos de esta forma. Y aquí es donde vamos a introducir la función h, la vamos a utilizar para calcular de una manera un poquito más sencilla la antitransformada. Bueno, vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto antes. Recordamos que f de t sería t por h de t menos 3 y que si f de t era de esta forma y h de t era, esta es la definición, f de t lo podíamos poner como g de t por h de t menos a. Esto no voy a insistir, si no podéis avanzar, si no os acordáis muy bien o no lo habéis entendido muy bien, pues avanzáis hacia la izquierda el vídeo, pero no quiero volver a recordarlo porque ya creo que lo he hecho con bastante detalle. Bueno, en cualquier caso, también aprovecho para recordar que la transformada de la función h era e elevado a menos as partido por s y que la transformada del producto era de esta forma. Bueno, pues con todo esto vamos a aplicarlo a nuestro ejercicio. Bueno, fijaos que f de t nos va a interesar expresarlo como f de t menos 3 más t más 3. ¿Por qué? Pues vamos un poquito para atrás. Fijaos, a mí me interesa, yo tengo que tener no la función como f de t, sino como t menos a. Me tiene que coincidir la misma evaluación de función en el mismo número t menos a, tanto en la función como en h, para poder aplicar esta fórmula de la transformada. Y fijaos que aquí ya no es t menos a, son esos pequeños detalles que tenemos que tener mucho cuidado en la expresión. Bueno, en cualquier caso, f de t es f de t menos 3 más 3, evidentemente, y esto será igual a, fijaos que la f de t es lo que yo tenía aquí, por lo tanto, t menos 3 más d por h de t menos 3. Fijaos, vuelvo un poquito para atrás, fijaos que f de t es la g por h de t menos a. Y aquí la función que yo tengo es lo que coloco. Como mi f de t en este caso era t, por eso pongo t. Bueno, entonces me quedaría esto por h y a esto por linealidad va a ser t menos 3 por h más 3 por h. Y ahora fijaos que tengo la forma que yo quiero, es decir, que f de t la tengo expresada para cuando yo le aplique a esta función la transformada de Laplace tenga todos los trozos ajustados. Bueno,
Me voy a mi ecuación diferencial, recordamos que este era el ejercicio, y aplico la transformada de Laplace a ambos lados de la ecuación. Será la transformada de la derivada segunda más 4 veces la transformada de y más la transformada de ft, que es la parte, digamos, complicada por ser función a trozos. Aquí sería s cuadrado por L de i menos s por i de 0 menos i prima más 4 por L de i, y ahora aquí me quedaría s cuadrado por L de i, fijaos que i de 0 se me va a simplificar y prima, o sea que toda esta parte se me simplifica, con lo cual me queda muy sencilla. Saco factor común s cuadrado, L de i, y me queda s cuadrado más 4 por L de i es igual a la transformada de Laplace de f, pero f era toda esta expresión, entonces lo coloco aquí. Bueno, pues entonces sería, fijaos, separo en suma de 2 y recordamos que esta parte sería 1 partido por s, en este caso sería e elevado a menos 3s, y que de esta fórmula, la he vuelto a recordar para no tener que ir andando para atrás, era e elevado a menos as por la transformada de t. Y como en este caso t es una función, sería por f de t, pero es que en este caso es la función básica t, que era 1 partido por s cuadrado. Entonces retomamos, quedaría, fijaos, despacito, s cuadrado más 4 por L de i, que lo vuelvo a copiar. Esta parte, toda esta parte, la tengo aquí, es e elevado a menos a, fijaos que es 3, por 1 partido por s cuadrado. Y luego me queda más la transformada de Laplace de esta parte, de 3, que sería este 3 que tengo aquí, que es este 3, y ahora al aplicarle la transformada de Laplace sería 1 partido por s, que es el que tengo aquí, por elevado a menos a s. Como es un 3, pues menos 3s. O sea que esta parte de la izquierda sería la transformada de Laplace de la función t menos 3 por h de t menos 3, que sería como decir f de t menos 3 por h de t menos 3, y esta parte más de la derecha sería la transformada de Laplace de la función simplemente la h. Bueno, saco factor común la exponencial, hago operaciones y L de i lo despejo. Pasaría s cuadrado más 4 abajo y tengo que calcular la antitransformada de esta función. Pero fijaos que aquí tengo un e elevado a menos 3s, que también tenemos una fórmula. Entonces, bueno, voy a ir un poquito para atrás, voy a llamar g a esta fórmula, porque yo lo que tengo que calcular es la antitransformada de la g, y luego moveremos a través de este 3, moveremos el valor de la s. Entonces me centro solamente en la parte de lo que he llamado g, y esta me doy cuenta que es, la puedo poner como fracciones parciales. S cuadrado, fijaos que me aporta a partido por s más b partido por s cuadrado, y la parte correspondiente a s cuadrado más 4 me aporta el cs más d. Bueno, hago mínimo común múltiplo y simplifico, me quedará 1 más 3s, sería a por s y por s cuadrado más 4, la b que la multiplico por s cuadrado más 4 y el cs más d que lo multiplico por s cuadrado. Igualo término a término y obtengo los valores de a, b, c y d, que los llevaré a esta expresión que tengo aquí. Entonces, sustituyendo me quedaría esto, y si yo calculo la antitransformada, pues sería 3/4 de la de 1 partido por s más 1/4 de la de 1 partido por s cuadrado, y aquí fijaos que voy a separar. Por un lado el 3s partido por s cuadrado más 4, que me va a formar el 3/4. Fijaos, s partido por s cuadrado más 4 ya la tengo en la forma de poder aplicar la plantilla, y aquí me quedaría menos 1/4 de 1 partido por s cuadrado más 4. Bueno, ya me queda todo muy sencillo, fijaos, bueno, vuelvo para atrás, esta sería 1, esta sería t, esta sería el coseno y esta sería el seno. Fijaos aquí, me voy a detener un poquito para que entendáis. Recordamos que la fórmula del seno era a partido por s cuadrado más 4. Aquí debería tener un 2. Este 2 no lo tengo, tengo un 1. Entonces tengo que multiplicar por 2 y dividir por 2. Por eso me va a aparecer aquí el 1/4 por 1/2. Es el ajuste de la constante. En cualquier caso, ya tengo la fórmula, la parte de la g, ya tengo hecha la antitransformada. Pero lo que estaba comentando antes. ¿Por qué me he fijado solo en esta parte? Porque yo sé que si yo tengo la antitransformada de una exponencial negativa por una función, esta va a ser g por h de t menos 3. Y ahora
aplico la antitransformada, ya la he calculado, solo tengo que multiplicar por h de t menos 3. Es decir, que mi solución, una vez ya calculada la antitransformada, va a ser la antitransformada que ya he obtenido, pero evaluado en t menos 3, es lo que comentaba, está trasladada por h en t menos 3. Fijaos que yo he calculado g, la antitransformada, en t, mi variable es t, pero lo que me dice la teoría es que está ahí, es el producto de g evaluada en t menos 3, es decir, que en cada t de esta función yo tengo que sustituirlo por t menos 3, porque si no, no estaría correcto. Y ahora multiplicado por h de t menos 3. Es decir, que ya he calculado la solución de la ecuación diferencial expresada de esta manera. Esta es una forma compacta de darla, pero sabemos, hemos dicho, que h era una especie de modulador, tanto de dominios como de... una estrategia que me permite dos cosas: las funciones a trozos pasarlas a forma compacta y las funciones compactas pasarlas a función a trozos. Entonces fijaos que yo también podía haber dado el resultado de la solución de mi ecuación diferencial de esta forma. Bueno, el uso de transformadas va a resultar muy útil, ya he dicho, para resolver problemas de aplicación de física e ingeniería, sobre todo donde aparezcan fuerzas o bien que no sean continuas o que sean continuas pero no a trozos. Bueno, vamos a ver ahora, hemos visto cómo resolver ecuaciones y ahora vamos a ver cómo resolver sistemas de ecuaciones. Bueno, muy rápidamente, un sistema de ecuaciones diferenciales de orden n con m ecuaciones s incógnitas sería de esta forma, donde fijaos que yo tengo t y su 1 y sus derivadas sucesivas y su 2 y sus derivadas sucesivas, etc. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo sería la derivada segunda, bueno, sería un sistema, fijaos, donde m es igual a 2, tengo dos ecuaciones, tengo dos funciones que tengo que calcular, y su 1 y su 2, y sus derivadas. Aquí en este caso sería y su 1 y su derivada segunda, y la y su 2 y su derivada segunda. Entonces, ¿cómo podemos resolver? Pues hay diferentes formas de resolverlo. Nosotros, ¿cómo lo vimos? Aprovecho para hacer un repaso rápido de cómo podríamos resolver sin utilizar transformadas de Laplace, y luego nosotros lo resolveremos con transformadas de Laplace. Bueno, aprovecho también para recordar que lo vimos en otro vídeo, que si yo tengo una ecuación diferencial de orden n en la que se pueda despejar, importante, la derivada de mayor orden, yo podía transformar la ecuación en un sistema. ¿Y qué es lo que gano y qué pierdo? Pues el orden n se me convierte en orden 1, pero, o sea, voy a tener un sistema, es decir, voy a tener más ecuaciones, pero todas de orden 1. Y esto me permitía, no voy a insistir mucho porque ya lo vimos, resolverlo a través del cálculo matricial. ¿Cómo hacíamos? Pues llamábamos i sub 1 igual a i sub 2 igual a i', es decir, cada una de las derivadas hasta la de orden n-1 se me convertía en una nueva función. Y evidentemente si i sub 1 es igual a i sub 1' será igual a i', pero i' es i sub 2. Entonces al final lo que yo tenía en esta transformación es un sistema de orden 1 pero con n ecuaciones. Y esto lo resolvíamos con cálculo, ya digo, matricial. Esta sería una forma de trabajar el problema. Pero, bueno, y en el caso en el que nosotros nos encontramos este sistema, también había una forma, no solamente con las ecuaciones de orden n llevarlas a orden 1, sino que también, esto no lo vimos en otro vídeo, pero aprovecho para verlo ahora, que vimos que también podemos los sistemas transformarlos, sistemas de orden elevado, orden n, transformarlos en sistema de orden 1. ¿Cómo? Pues utilizando la misma técnica. Lo mismo, yo las derivadas de orden superior las puedo despejar en todas las funciones y lo aplico en cada una de las funciones. Fijaos, aquí tengo 2 y sub 1 y sub 2 y derivada segunda, es decir, se me va a transformar de un sistema de dos ecuaciones con derivada orden 2 en 4 ecuaciones con derivadas de orden 1. ¿Y cómo lo haríamos? Pues muy fácil. Tomamos z1 igual a i sub 1 y z3 igual a i sub 2. Cada una de las variables, de las funciones, se me va a transformar en una nueva variable. Y luego
como tengo que llegar al orden n-1, pues aquí por cada función tengo su correspondiente derivada, por eso tengo 4. Entonces me quedaría, y como ya tengo orden 2, ya no necesito más variables, porque la de orden 2 la voy a poder expresar en función de esas nuevas variables. Entonces tendríamos z1 y su 1, z3 y sub 2. A la i derivada primera la llamo z2 y a la derivada segunda la llamo z4. Y fijaos en lo que se me va a ir transformando. Bueno, z1 igual a s1, z2 sería z1', fijaos, porque ¿quién es z2? Es is1', pero is1' es z1'. z3 se mantendría igual y z4 sería z3'. ¿Por qué? Porque es i2'. Entonces, i2 es z3, es decir, si derivo, i2' sería z3'. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tengo? Pues que el sistema, vamos a ir un poquito para atrás, la primera, z1', siempre lo tengo que tener todas las primas a que es igual a z2. Fijaos, vamos a fijarnos en esta ecuación que es un poquito más difícil de transformar. z2', ¿quién es z2'? Pues z2' sería z1' dos veces, pero esa es precisamente la derivada segunda, es decir, que sería menos 3 i1, que sería menos 3z1, más i2, que sería z3, que es lo que tengo aquí. z3' sería z4, como hemos visto, ¿y quién sería z4'? Pues z4' es z3'', o sea, z3 está con otra prima, que es i2'', que es la que tengo aquí. Y esta sería 2z1 menos 2z3. En cualquier caso, tengo un sistema de orden 1, 4 derivadas con 4 ecuaciones y 4 variables, 4 incógnitas. Bueno, y esto lo podemos resolver utilizando álgebra matricial. Pero a nosotros no nos va a interesar hacerlo así, vamos a hacerlo con las transformadas de Laplace. Entonces volvemos a nuestro sistema y aplicamos transformadas de Laplace a ambos lados de la ecuación. La aplico a la primera y aplico la simplificación de la derivada. S por L de I1 menos I sub 1 en 0. Y esto será igual a L de I sub 1 más 2 L de I sub 2. Fijaos que mis incógnitas van a ser L de I sub 1 y L de I sub 2. Y esas van a ser las variables que yo voy a tener. Vuelvo a decir mis incógnitas. Es decir, lo voy a poner en forma de sistema. Voy a pasar L de is1 y L de is2 a la izquierda y todo lo demás al miembro de la derecha. Y me va a quedar la ecuación simplificada de esta manera. Ahora voy a hacer lo mismo con la segunda ecuación diferencial. Aplico transformadas de Laplace a ambos lados, quito la derivada, reduzco la derivada aplicando la fórmula y me queda esta ecuación. Bueno, lo mismo, mis incógnitas van a ser L de is1 y L de is2 que van a pasar a la izquierda y todo lo demás a la derecha. Entonces voy a tener esta primera ecuación y esta segunda ecuación. Y voy a resolverla, pues por ejemplo, por el método de Cramer. Entonces, bueno, esto es muy sencillo. Bueno, volvemos un poquito para atrás para que lo veamos. Calcularíamos, aquí tendríamos el determinante, que sería lo que coloco en el denominador, y en el numerador, pues los determinantes, que sería s menos 1, y aquí sería menos 2. Fijaos que ya lo tengo, ahora tengo que calcular simplemente is1 y is2. Y lo tengo expresado de una manera muy fácil porque tiene toda la forma de senos o cosenos. Simplemente voy a tener que ajustar las constantes oportunas y darme cuenta que no estoy trabajando en la variable s, sino en la variable s menos 1. Es decir, voy a tener que multiplicar por la exponencial correspondiente. Entonces, bueno, aquí lo que comento, fijaos que tiene la forma, es la plantilla del coseno, pero multiplicada por una exponencial. Recordamos que el AT es el número que tengo aquí, por lo tanto, como es un 1, es un 1, y el 4, la raíz cuadrada, que era 2. Y porque es la forma que tendría la e elevado a t por coseno de pt. Y lo mismo, os he puesto aquí la fórmula para que la recordemos, cuando tenemos movido el s menos a, tengo que tener por una exponencial de AT. Esta coincide con esta y aquí también recordamos que si tengo b cuadrado, aquí tengo b. Pero fijaos que está perfectamente ajustado, porque tendríamos el menos, ya tengo el 2, que es el 4, correspondiente al 4, y el menos 1 que me aporta el elevado a t. Es decir, ya tengo el ejercicio resuelto.
Bueno, ya para terminar vamos a ver este ejemplo rápidamente. Aplicaríamos en las dos ecuaciones. Recuerdo que L de A es A partido por S. Fijaos que L de 1 era 1 partido por S, pues por linealidad será A partido por S, y la del coseno, que también nos ha salido muchas veces. Bueno, la derivada, bueno, sería aplicar el transformado a ambos lados y me quedaría esta ecuación. Simplifico con los valores iniciales y me queda la primera ecuación, que sería esta. Aplico a la ecuación segunda, simplifico las derivadas, ya lo hemos hecho muchas veces, bueno, podéis parar el vídeo y verlo con detenimiento, sustituyo las condiciones iniciales para simplificar, con lo cual me queda esta otra ecuación. Entonces, parto de la ecuación A, voy un poquito para atrás, esta sería mi primera ecuación ya simplificada, fijaos, y mi segunda ecuación simplificada. Y fijaos en este término que aparece en las dos ecuaciones. Si yo resto A menos B, se me va a simplificar, y por eso lo que he escrito aquí, restando A menos B, obtengo esta expresión. Bueno, ahora simplemente hago aquí como un denominador, dividiríamos por S, me quedaría 1 partido por S cuadrado más 1 partido por S. Y fijaos que cada trozo yo sé calcular sin problemas la antitransformada. Bueno, aquí simplificando me quedaría de esta forma, y fijaos que es muy sencillo. Esto es t y esto ya está arregladito, es coseno de t, sin mayor ajuste. Ya tengo y, pero yo tenía un sistema con x y con y. ¿Qué tengo que hacer? Pues ahora tengo que a la antitransformada, a la L de i, meterla en la ecuación, donde por ejemplo en esta que está arreglada, y llevaríamos L de i aquí, despejaría L de x y calcularía la antitransformada de x. Bueno, vamos a verlo, lo que comentaba, sustituimos L de i en esa ecuación. Como ya tengo ese paso al otro lado, simplifico, despejo L de x y calculo la antitransformada, que también es muy fácil. Esta tendría la forma del seno y esta la forma de t, con lo cual ya tengo resuelto el problema, el sistema de ecuación diferencial. Bueno, pues rápidamente vemos un resumen de todo lo que hemos visto. La transforma de Laplace es un puente que me lleva del dominio de la variable t al dominio de la variable s a partir de una integral impropia. Esta sería la definición. T está definido siempre de 0 a infinito, y tengo que ver qué condiciones hacen que esta integral sea convergente. Veíamos que si la función está, digamos, acotada, es una función que crece, que es de orden exponencial, que está, digamos, se mueve por debajo de la exponencial, vamos a tener esa integral impropia, va a converger con continuidad a trozos de la función f, que es una condición que me da existencia pero no es necesaria. Y luego vimos también pues cómo calcular las funciones más básicas. Vimos las propiedades de linealidad, fundamental la propiedad de las derivadas, ya vemos que es fundamental para la resolución de ecuaciones diferenciales, la de la integral, y también esta función, también la traslación. Multiplicar por una exponencial en el tiempo lo que hace es desplazarnos la frecuencia. Una tabla bueno, muy sencillita, de las más básicas, de las que nos van, porque van a ser los modelos con los cuales nosotros vamos a trabajar, y entender bien lo que llamamos el interruptor. Fijaos, U sub A es la función que se enciende en A, 0 y luego 1, y luego en la ventana pulso, porque es la resta de 2H. 0 se me enciende en A, queda encendida hasta B, y en el momento que la T vale B, volvemos a apagarlo. Y el teorema de traslación, que hemos visto que lo vamos a necesitar cuando tengamos que calcular la transformada de una función a trozos. Recordamos que hay que tener mucho cuidado, porque para poder aplicar esta fórmula, yo tengo que evaluar la f no en t sino en t menos a. Sin embargo, aquí tengo la función evaluada en t, y que aquí tengo un retraso. Este retraso de tiempo me genera lo que decíamos, un decaimiento exponencial en el dominio de la s, pero me va a permitir, simplemente calculando la transformada de Laplace de la f, ya tengo la transformada de Laplace de esta función, que era una función a trozos. Bueno, aquí lo vemos otra vez el dibujo. Recordamos función de encendido, cuál era la transformada de h y cuál era la transformada con el retraso de función.
Repasamos también el concepto de teorema de convolución que me permite la transformada de la convolución, el producto de las transformadas de Laplace de cada parte, y hemos visto que me puede interesar ir en una dirección o en otra para resolver los ejercicios. Bueno, viaje de regreso, la antitransformada, lo que hemos dicho, una integral muy difícil, lo vamos a solucionar trabajando con álgebra elemental. ¿Y qué técnicas utilizaríamos? Pues fracciones parciales, descomponer, trabajar con convolución, todas esas ideas. Bueno, he puesto aquí completar cuadrados, fracciones parciales, convolución, son las técnicas que hemos utilizado, ¿vale? No me, no me detengo más. Y luego, la resolución de ecuaciones diferenciales y de sistemas. El sistema podíamos expresarlo de forma más clásica utilizando variables auxiliares y yendo a un método de cálculo matricial, o la ventaja de Laplace, que era convertirlo en un sistema algebraico más sencillo. Bueno, pues el gran traductor, bueno, de derivación pasamos a multiplicación, convolución a multiplicación, es como vamos cambiando, y el algoritmo operacional, el resumen final de todo lo que sería el vídeo, de la parte aplicada a la resolución de ecuaciones diferenciales. Parto de una ecuación, le aplico el operador, al aplicarle operador aplico las fórmulas que conozco y despejo L de I. Una vez que yo estoy en el terreno del álgebra, lo que hago es aplicar la antitransformada y ya tengo la solución final a mi ecuación diferencial. Bueno, entonces, poder transformador, la transformada de Laplace, lo que hemos visto no solo es una curiosidad, sino que va a ser indispensable para trabajar ejercicios de física e ingeniería. Diseño de circuitos, sistemas de controles mecánicos, predicción de respuestas sísmicas. Bueno, siempre que haya impulsos repentinos, fuerzas discontinuas que colapsen nuestros métodos tradicionales, bueno, pues va a ser un instrumento y va a ser un puente hacia la solución. Bueno, pues con esto termina esta primera introducción a la transformada de Laplace y una de las fundamentales aplicaciones en el estudio de ecuaciones diferenciales. Os agradezco que me hayáis acompañado en este vídeo y os invito, como siempre, a que me acompañéis en futuros vídeos.